Buenas a todos. Vamos hoy a hablar un poco del plano y algo que es interesante e importante en el plano, que es el cálculo de distancias, ¿no? Cuando uno dice, bueno, calcular la distancia entre dos puntos, uno se imagina, bueno, la medida que hay de un lugar a otro, medida que puede ser en metros, centímetros, kilómetros, si hablamos de ciudades, por ejemplo. Bueno, en el plano vamos a hablar de medida, es decir, vamos a hablar de ese número positivo, obviamente, ¿no? Es una primera cosa para señalar, pero no vamos a especificar si es en metros, centímetros o kilómetros. Obviamente, si estamos en el marco de una situación problemática donde los ejes, tanto el X, el Y o alguno de los dos, represente las distancias y están en la misma unidad, bueno, ahí podremos imaginarnos alguna unidad, ¿no? Pero mientras, si no, vamos a decir, no sé, la distancia de tal punto a tal punto es simplemente 8 o 3,2 o 25 o lo que dé. Bueno, recién decía siempre en positivo porque, bueno, hay algo cierto, ¿no? Si yo digo, bueno, ¿cuánto es la distancia desde acá donde estoy parado yo hasta la puerta? Vamos a decir, no sé, serán 4 metros. Ah, y desde la puerta hasta acá, dice, profe, ¿qué pregunta Pablo? 4 metros. Bueno, es decir, no importa desde dónde hasta dónde, digamos, dónde empecemos a contar la distancia, siempre la contamos en positivo. Entonces, si uno quiere saber qué distancia hay del punto A hasta el B, es lo mismo que pensar la distancia del B hasta el A, ¿sí? Entonces no es simplemente una resta, porque si uno pensara una resta, si uno pensara en la resta, dice, bueno, 10 menos 3 es 7, pero si damos vuelta a estos números, no da 7, ¿no? Da negativo. Bueno, esto es una primera cosa a tener en cuenta. En la distancia esto no va a suceder. La distancia siempre la medimos en términos positivos. La distancia hasta acá, de acá hasta aquel punto es de 7 metros y de aquel punto hasta acá es de 7 metros también. No es que porque demos vuelta a las cosas puedo contestar la distancia de acá hasta allá en menos 7 metros. Suena absurdo. Entonces, una primera cosa para tener en cuenta es eso, ¿no? Que la distancia siempre se trata de un número positivo, lo cual es lógico. Distancia en el plano. Bueno, recién puse un ejemplo, ¿no? Y lo dije en el transcurso de la introducción, la distancia entre dos puntos. Y nosotros los puntos en el plano los reconocemos porque cada punto en el plano tiene una coordenada. Tiene, dos coordenadas, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. Entonces vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a se da cuenta que esto es un plano, eje Y, eje X, y vamos a marcar dos puntos. Voy a utilizar los negativos también para que se entienda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a tratar de razonar de qué manera podemos calcular la distancia. Bueno, después de esto va a surgir una fórmula, pero me parece que lo importante es entender de dónde sale la fórmula. Cuando vos entendés de dónde sale la fórmula, después por ahí no te hace falta recordarla sí o sí de memoria, y podés razonarla y llegar siempre sin esa necesidad de la memoria o de tener la fórmula anotada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar en dos puntos. Vamos a pensar en el punto el 1, 3. Vamos a llamar a este punto A y vamos a pensar por otro lado en el punto que está acá abajo, en el cuarto cuadrante, el punto B, que tiene coordenadas 4 y menos 1. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es escribir correctamente las coordenadas de cada punto, ¿no? El A es el 1, 3, y el B es el 4 de X y menos 1 del eje Y. Bien, y yo lo que quiero calcular es la distancia, es decir, que si yo trazo una línea recta
de un punto a otro, calcular cuánto mide eso. Y repito, no vamos a especificar la unidad, no vamos a decir que es en centímetros, metros o kilómetros o lo que sea. Simplemente vamos a decir el número, cuál es la distancia. Bueno, ¿y de qué forma se puede hacer esto? Bueno, hay una forma de razonarlo que yo creo que es entendible y repito, prefiero siempre eso antes que recordar las fórmulas de memoria, que es lo siguiente. Fíjense que yo acá marqué con líneas punteadas las coordenadas del punto, ¿no? El -1, el 4, el 1 de x y el 3 de y para el a. Ahora yo veo esta línea imaginaria que pasa por el 1 de x, la voy a extender. La voy a extender hasta que toque a la línea imaginaria, a la coordenada y del punto B. Y ahora me voy a fijar en la figura que se forma acá. Bueno, observen que la figura que se forma ahí es un triángulo rectángulo. Si no, profe, no me diga que tenemos que saber de geometría. Bueno, pero algo básico, algo básico. Tenemos un triángulo rectángulo donde acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, y lo que quiero calcular es esto. Bueno, cualquiera que esté familiarizado con los triángulos rectángulos sabe que este lado del triángulo rectángulo, el que está justo frente al ángulo de 90 grados, porque ahí es obvio que se forma un ángulo de 90 grados, porque tanto esta línea como esta son paralelas a los ejes y los ejes se cortan a 90 grados. Entonces este ángulo, que es el de acá abajo, es un ángulo de 90 y por eso esto es un triángulo rectángulo. Bueno, lo que decía que cualquiera que esté familiarizado con esto conoce el teorema de Pitágoras y sabe que esta D que marqué acá, que es la distancia que estamos buscando, es la hipotenusa en realidad de este triángulo. Y el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a ponerle cateto 1 y cateto 2. ¿Cuáles son los catetos? Son los otros dos lados del triángulo rectángulo. Es decir, que si yo sé esta medida y esta medida, puedo meter estas dos medidas acá y despejar h como si fuese una ecuación. Y bueno, ¿cómo conozco esta medida y esta medida? Y en el plano yo puedo conocer esas medidas, es fácil. No hace falta agarrar una regla, ir y medir cuánto mide esto, pues si fuese así directamente mido de A hasta B y listo. Pero ¿cuál es la distancia? La distancia esta, ¿no? Este cateto. Bueno, esa distancia es esta. Fíjense que esta distancia es la que va desde el -1 hasta el 3. Es decir, si yo cuento las unidades, es la distancia, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esto mide 4. Desde acá hasta acá hay 4 unidades, que es la distancia entre el 3 y el -1. Y esa es la medida de este cateto. Desde este punto hasta este punto, que es lo equivalente que desde este punto hasta este punto. Si uno cuenta las unidades acá, esto es 4. ¿Cuál es la medida desde acá abajo? Y puedo hacer algo parecido. Lo traslado al eje X y me fijo la distancia entre esta coordenada y esta coordenada. Desde el 1 hasta el 4, ¿cuál es la distancia? 3. Y acá seguimos hablando de distancia, no de valor absoluto. No pienso 1 menos 4. 1 menos 4 da -3, pero es absurdo poner -3 ahí. Entonces esta distancia, que es la de acá abajo, es 3. Y bueno, y acá puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, puedo reemplazar el 4 y el 3 en el lugar de los catetos y calcular cuánto vale la hipotenusa, que es el D que estoy buscando. Acá donde pongo el 4 y el 3 es indistinto porque se trata de una suma, entonces no importa cuál ponga primero y cuál ponga segundo. 3 cuadrado más 4 cuadrado, 9 y 16, 9 y 16, 25. Ahora el cuadrado ese, ¿cómo pasa para este lado? Como raíz. Bien, y la raíz cuadrada de 25, que puede ser más 5 o menos 5, pero como estamos hablando de distancia, me quedo solamente con el resultado positivo. Es decir, el 5. Bueno, esa es la distancia. La distancia desde el punto A hasta el punto B
es de 5 unidades. ¿Por qué digo que es importante razonarlo esto? Porque es fácil razonarlo. Es fácil darse cuenta que esto es un triángulo rectángulo, y si recuerdo Pitágoras, es fácil darse cuenta que si conozco la medida de cada uno de los catetos, entonces puedo calcular la distancia que estoy buscando. Y la medida de los catetos es simplemente la distancia entre estos números. Del 3 al menos 1 hay 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y desde el 1 hasta el 4 hay 3 unidades. Y así simplemente contando y usando Pitágoras puedo calcular la distancia. Y bueno, y vamos de nuevo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué digo que es interesante e importante saber esto? Porque es muy probable que cuando te enseñen la distancia entre un punto, si no estuviste justo esta clase o lo agarraste tarde, simplemente te digan que la distancia entre dos puntos está dada por la fórmula esta, x. Es decir, te den directamente la fórmula y vos tengas que acordarte la fórmula de memoria. Y donde dice, pero profe, ¿qué es eso? Hay x1, x0, x1 y 0, ¿qué es eso? Bueno, x1, y1 y x0, y0 son las coordenadas de A y B. Es decir, cuando dijimos que A era el 1, 3, entonces tenemos que imaginarnos que esto es x0 y el que lo acompaña y0. Y cuando dijimos que la coordenada del B era 4 menos 1, perdón. Entonces, esta es la coordenada x y la coordenada y, y a los dos les pongo 1. Ahí les pongo 0 y acá les pongo 1. Entonces, ahora cada x0, y0, x1 y y1 está asociado con un número que hay que reemplazarlos acá y resolver todo esto. ¿Okay? ¿Y eso es lo mismo que hacer esto? Sí, es lo mismo. De hecho, si observan bien la fórmula, esta raíz cuadrada es esta resta de las x y esta resta de las y es la distancia que analizamos nosotros. Las dos coordenadas x son el 4 y el 1. Si restás 4 menos 1 te da el 3, que era la distancia esta. Y si restás las dos y, que son el 3 y el menos 1, cuando hagas 3 menos 1, terminas sumando y obtenés este 4. Entonces, este paréntesis y este paréntesis no son más que los dos catetos. ¿Y por qué al cuadrado? Y porque Pitágoras decía que cada cateto tendría que estar al cuadrado. Es decir, es lo mismo, pero bueno, me parece que esta es la forma de entenderlo. La forma de entenderlo sin necesidad de tener que acordarse de una fórmula de memoria. Obviamente, cuando vos entendés algo, después incluso es más fácil recordar la fórmula de memoria porque la razonaste de alguna manera. Y no te andás matando ni preguntando qué quería decir x0, x1, y1, y2, x1, x2. Porque acá yo lo escribí con 1 y 0, pero en algún lado lo vamos a encontrar como x1, x2, y1, y2. Entonces, bueno, así se calcula la distancia entre dos puntos en el plano. Se razona con el teorema de Pitágoras y pensando en el triángulo rectángulo que, bueno, que está dado por las coordenadas y esa hipotenusa que es la distancia. Esto se puede hacer con cualquier par de puntos que estén en el plano. No importa si tienen coordenadas positivas o tienen coordenadas negativas, no importa si son enteros o son decimales, porque acá no cambia nada. Sé calcular las potencias de decimales igual. Acá yo elegí un ejemplo donde te da justo entero, pero te podría haber quedado la raíz de 32, lo cual no es entero, y bueno, acá o se sabe dejar directamente expresado la raíz de 32 o con calculadora sacás el resultado y redondeas con 3 decimales o lo que te indiquen en el ejercicio. Es cierto que la mayoría de las raíces terminan dando con comas, son números irracionales, es decir, con decimales infinitos no periódicos, y que son muy pocos los ejemplos que dan, o son mucho menos los ejemplos, no son pocos, son menos los ejemplos que dan raíces enteras. Bueno,
esa es la fórmula. Lo de Pitágoras es la forma por la cual se llega a esa fórmula. Y bueno, ¿qué otra cosa se puede analizar sobre distancia en el plano? Distancia entre dos puntos, ya está. Agarrás dos puntos cualesquiera y listo. Ahora te podrían dar un ejercicio donde te dan, no dos puntos, te dan 3 puntos, ABC, y te digan, bueno, no la distancia entre los puntos. Vos no podés analizar la distancia entre 3 puntos, podés analizar la distancia entre 2 nada más. Pero podrían decir, bueno, calcular el perímetro del triángulo que se forma. Entonces voy a decir, el perímetro del triángulo. El perímetro, bueno, el triángulo nos lo imaginamos porque unimos los 3 puntos y tenemos el triángulo. Bueno, ¿y qué era el perímetro? El perímetro era la suma de los lados. Es decir, distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 y calcular el perímetro equivale a sumar de 1 más de 2 más de 3. Es decir, el mismo ejercicio que hicimos recién lo tenemos que hacer 3 veces para calcular de 1, para calcular de 2 y para calcular de 3. Es decir, 3 cuentas distintas para calcular cada distancia, simplemente después las sumas. Si esto te dio 5, esto te dio 6, esto te dio 7, 5 más 6 más 7, 18, listo, el perímetro es de 18, no vamos a decir ni centímetros ni nada. Y así con cualquier figura geométrica plana, es decir, podrían darte un cuadrilátero, 4 puntos, y decir, bueno, formar el cuadrilátero ABCD y calcular su perímetro, y podrías calcular el perímetro. Podrían pedirte algo más, y bueno, algo más es, por ejemplo, y es interesante, la distancia de un punto a una recta. Y vamos a ver cómo se razona esto. Distancia de un punto a una recta. Y a X, entonces nosotros nos imaginamos una recta cualquiera, no sé cuál será la función lineal que determina esta recta, pero yo sé que si hay una recta hay una función lineal y un punto cualquiera P. Y me dicen, bueno, calcular la distancia del punto a la recta. Y acá, profe, esto me suena raro porque la recta tiene dentro suyo infinitos puntos. Es decir, la recta, este es un punto de la recta, este es otro punto de la recta, este y amontonados, es decir, hay infinitos puntos evidentemente que forman a la recta. Y si yo calculo la distancia desde P hasta este punto, no es lo mismo, no me va a dar lo mismo que la distancia de P hasta este punto o la distancia de P hasta este punto. Obviamente estos segmentos miden distinto, no van a medir lo mismo. Puede ser que si yo formo un triángulo isósceles, bueno, haya dos que me den lo mismo, pero de lo contrario no. Entonces, ¿cuál de todas estas es la correcta, digamos? ¿Cuál es realmente la distancia de la recta a un punto? Bueno, la forma de calcular esto es acercándome desde P a la recta de manera perpendicular. Es decir, que yo me voy a acercar desde P a la recta de manera tal que cuando llegue en esa línea imaginaria que fue por donde yo me acerqué, acá se formen ángulos de 90 grados. Si se forman ángulos de 90 grados, entonces esta línea imaginaria es perpendicular a L. ¿Y cuántas perpendiculares hay desde P hasta L? Una sola. Una sola, porque si yo me paro acá y salgo en forma perpendicular, no paso por P. Si me paro acá y salgo de forma perpendicular, no paso por P. Entonces, existe una única perpendicular que me lleva desde la recta L hasta el punto P. Y esa medida, la medida de ese segmento, es exactamente la distancia del punto a la recta. Bueno, ¿y cómo encuentro esto? Porque yo tengo las coordenadas de P, pero no tengo las coordenadas de este punto. Yo tengo digamos, cuando me dicen la recta L, me tienen que decir cuál es la función lineal,
¿no?, que determina la recta L. Entonces yo voy a tener a la recta L como función, como una función lineal, y a la P con sus dos coordenadas X y Y. Pero yo para la distancia necesito las coordenadas de este punto y de este punto. Las coordenadas de este punto las voy a tener, bárbaro. ¿Y cómo calculo las coordenadas de este punto? Bueno, esto es algo que está, digamos, que relaciona varios de los contenidos de funciones lineales, porque acá estamos buscando, fíjense, una recta. Digamos, si yo hago una prolongación de esta perpendicular, podía llamar a esta perpendicular R, a esta recta R, y lo que se cumple es que R es perpendicular a L. Entonces yo lo primero que estoy buscando es una perpendicular a L, y esa perpendicular no puede ser cualquiera, porque tiene que pasar sí o sí por P. Entonces el primer ejercicio es, si me dan la ecuación de L, obviamente tengo que tener la ecuación de L, hallar una perpendicular que pase por el punto P. Cuando hallas esa perpendicular, ¿ahora qué estás buscando? Estás buscando justo donde se cruzan, donde se cruza R con donde se cruza L. Es decir, estás buscando ese punto. ¿Y cómo se encuentra eso? Bueno, con la intersección de rectas. Es decir, para llegar a esto, a calcular la distancia de un punto al plano, yo primero tengo que saber qué son las perpendiculares. Después tengo que saber la ecuación de la recta que pasa por un punto. Para encontrar esa recta. Después tengo que saber cómo calcular la intersección de rectas. Esto se hace con igualación. Y por último, cuando ya tengo este punto, vamos a llamarlo Q, tengo que saber calcular la distancia de P a Q, que eso es lo que vimos en la primera parte. Fíjense que no es un proceso corto. Fíjense que no es un proceso corto, un proceso que me lleva al menos 3 pasos, que es, sabiendo que en la perpendicular uno debe invertir, debe usar la pendiente opuesta inversa, saber calcular la recta con esa pendiente que pasa por un punto, luego saber calcular la intersección de las dos rectas para encontrar ese punto Q, y por último saber calcular la distancia entre dos puntos. Es un proceso que no es corto, pero que está dado por, primero, entender la lógica, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo, y después está dado por temas que ya vimos, es decir, temas que son anteriores a esto de la distancia entre dos puntos. Yo se los dejo hasta acá. En otro video veremos un ejemplo con una resolución de la distancia entre un punto y una recta, sabiendo que se trata de ese proceso. Bueno, espero que les haya servido. Gracias.